Buenas tardes, estimados amigos. Estamos nuevamente con un nuevo video de La Otra Campana. Hoy es 9 de octubre del 2025 y son las 17 horas. El tema que vamos a desarrollar lleva como título general Nadie ni nada cambiará, y gane quien gane. Frente al vacío argentino, vacío espiritual y moral, el colapso e incertidumbre política, económica, financiera, social, militar y cultural. Yo casi diría que no voy a decir poco nuevo, porque me he dado cuenta estos últimos meses, repasando lo que he escrito hace años en Patria Argentina y en presentaciones que hacía mensualmente, de que en los artículos publicados, a medida que fue transcurriendo el tiempo, solo le he ido agregando datos e información nueva que avalara lo que ya había sido expresado 1, 2, 5 años anteriores. Entonces, todo ha sido un mismo hilo conductor. La apreciación no la he modificado. Y parece mentira, pero que uno se olvida lo que escribe después de 10 años o de 15 años, que las apreciaciones y artículos referidos a este tema de la situación argentina, me acuerdo haberlo redactado, fui al artículo en el 2010, 2015, 2017, 18, y he ido incrementando los fundamentos en lugar de haber ido borrando algunos ítems de la decadencia o puntos que precisamente lo teníamos ya, digamos, reconocidos como causantes de nuestras desgracias y desventura, y no lo he podido borrar. Al contrario, le he ido sumando antecedentes afirmando eso. Y eso me pasó ahora, en esta semana, al sentarme a trabajar para esta exposición. Bueno, estimados amigos, esto es muy triste tener que decirlo, ¿no? Y con las noticias que llegan en estas últimas 24 horas respecto a las tratativas que el gobierno nacional está haciendo en los Estados Unidos, esas negociaciones extrañas, ese rescate extraño con Estados Unidos, llego a la conclusión de que probablemente estamos entregando lo último. Creo que, desgraciadamente, si no hay algo que tuerza muy importante o muy grave en el mundo, que tuerza estos hechos, esta tendencia, evidentemente creo que la Argentina ha tocado fondo y está terminada. Y precisamente no veo con qué ideas se puede rescatar y reconquistar la Argentina para los argentinos. Es una desgracia. No hay gente de pensamiento, no hay gente clarificada, no hay gente que pueda reconocer la gravedad de la situación. Digo no hay gente, yo conozco muy poco, los dedos de una mano a lo mejor los puedo señalar como cantidad que conozco de personas que pueden estar en ese nivel de capacidad. Y no sé, tendría que esforzarme mucho. El resto no creo. Y yo lo veo en los políticos que están yendo a las elecciones. En cualquiera sea el partido, no tienen gente.
Habrá gente muy destacada en el sentido personal, gente recta, decente, honesta, correcta, pero no son precisamente esos los modelos que tenemos que encontrar con capacidad para enfrentar una grave crisis, la más grave de nuestra historia. Bueno, veremos a ver, y le voy a ir exponiendo hasta donde podamos alcanzar mi apreciación sobre este momento tan trágico para la historia argentina. Les recuerdo nada más que para que hagan memoria de esta caricatura, este corto de Quino, de Mafalda, sobre la democracia. Estos días se ha completado la demostración a dónde nos ha llevado la democracia, a dónde nos ha llevado la doctrina política masónica. Nos ha llevado a estos lugares, a este lugar privilegiado de la decadencia mundial. Privilegiado. Y si yo no voy a entrar a comentar, pero el solo hecho de acordarme en este momento, viendo al señor Milei cantando y bailando esa pieza musical hebrea, recientemente, hace 3 días, 4, en el Movistar Arena, realmente era para llorar. Nunca vi un espectáculo, ni me imaginé que un presidente argentino podía dar ese tipo de espectáculo vergonzoso. Pero bueno, como dice toda la gente acá, es lo que tenemos. Se han resignado a lo que tenemos. Parece que no aspiraran a algo mejor y no exigieran algo mejor. Pero bueno, tampoco uno se puede sublevar o rebelarse contra la situación. La situación está dada y uno tiene que operar en esa situación y romper los obstáculos que frenan la independencia y soberanía argentina y no estar esperando situaciones o cuadros de situación mejores que sean más benignos y más fáciles para poder conquistar o reconquistar la Argentina para su restauración. Y tenemos otro que lo complementa, que también lo he publicado, que creo que hace 12 años, en un artículo que hablaba sobre la corrupción en la Argentina. En esta del chancho, el chancho no es, la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer. ¿Qué quiere decir esto? Quiso decir siempre esto, que la responsabilidad no es de quien realiza un acto, sino de quienes lo consienten o permiten. ¿Y quiénes son los que consienten o permiten lo que ha pasado en la Argentina, lo que está pasando, de esto último que estamos sufriendo ahora en esta misma semana? El responsable es el pueblo argentino. La idiotez, la estupidez exacerbada al máximo que ha permitido todo esto, la idiotez, la estupidez, vuelvo a repetir, esos son los responsables. Por supuesto, a medida que sube su nivel intelectual y su responsabilidad social y política, la responsabilidad es mucho mayor. No es la misma de un pobre argentino ignorante que apenas sabe manejarse y ganar su sustento, con otros académicos, profesionales, empleados distinguidos, jerárquicos, que evidentemente de nada le ha servido, parece ser, para mejorar los criterios de selección y de juicio durante la vida. Les recuerdo esto, que ustedes lo pueden volver a ver
que son los videos anteriores que están relacionados a estos temas. El video de la otra campana número 14, el fin del régimen republicano y de la ficción democrática, parte 1 y parte 2. Ustedes tienen ahí la dirección de YouTube para encontrar y verla si no lo ha visto. Esto se ha cumplido y tiene 2 meses. Se ha cumplido en plenitud. El fin de la democracia lo vemos con los hechos que rodean a el despido del señor Esper del Congreso el honorable Congreso de la Nación. Se ha cumplido. Esa lista de partidos que ahora sorprendentemente no pueden poner a quien querían poner en reemplazo de Esper, sino tienen que poner a otro candidato que iba una señora que pareciera ser no le atribuyen muchas capacidades para estar en ese lugar. ¿Quién es el responsable de haberla puesto en la lista? Todos dicen que es el mismo presidente de la nación. Grave el problema. Eso es, miren, yo no tenía modelo para ejemplificar el fracaso de lo que hemos hablado en esos 2 videos. Justo todavía da para decirles, se ha cumplido el ejemplo, ahí está el ejemplo. La democracia de partidos, justo. Repasen ustedes lo que está escrito, lo que está expresado, y van a ver que se ha cumplido plenamente. Era el ejemplo que me faltaba. El otro video, que es el de la semana pasada, el número 17, al borde del abismo, hacia el caos y la anarquía. Ustedes ven que son continuidades o reiteraciones ampliadas en algunos aspectos, mejorados por los fundamentos, porque se han encontrado informes, informaciones o documentación que avala lo que he expresado en forma teórica. Bueno, los subtemas los he dividido en el contexto internacional y en el contexto nacional. En el contexto internacional hay 3 temas que los voy a pasar muy rápidamente por la velocidad que tienen el cambio, los hechos, los acontecimientos mundiales. El primero, la alta probabilidad del inicio de la Tercera Guerra Mundial. A partir de ahora que se está por dar por terminada la guerra entre Israel y Hamás. Veremos a ver si eso se cumple. Segundo, la altamente probable intervención argentina en la guerra. ¿Y en qué se fundamenta? Porque acá somos muy desmemoriados, voluntariamente desmemoriados, para hacernos los estúpidos, los argentinos. Sí, para hacernos los estúpidos. Y el tercero es una breve exposición sobre la masonería y el origen histórico de la guerra en Medio Oriente. ¿Dónde se originan? Lo vuelvo a repetir, porque parece que ya me han oído muchos años, muchas veces a lo largo de estos últimos 25, 30 años. Pero sin embargo, pareciera que todos tienen amnesia. Solo hago un refresco, una repasada, para decirlo en términos vulgares. Bueno, y después en la segunda parte es del contexto nacional. Pero vamos a ver este problema de la alta probabilidad de que efectivamente se inicie la Tercera Guerra Mundial y que, como yo les he expresado en otras oportunidades, ese inicio va a ser sorpresivo,
muy sorpresivo y sorprendente para todos. Y créanme que si esto se transforma en una guerra no convencional, sino nuclear, química, biológica, esto va a tener una difusión, digamos, se va a extender rápidamente por todos los continentes, la guerra. Yo eso ya se los anticipé. Le anticipé cuando hablábamos de la importancia que tenía el extremo sur de la Argentina, el cono que se forma en la provincia, más precisamente con mayor nitidez en la provincia de Santa Cruz. Respecto y en relación al pasaje oceánico en el Océano Atlántico, por un lado, entre el continente y las Islas Malvinas, donde, todos saben, está la gran base naval anglo-norteamericana de Malvinas, que yo les anticipaba. Creo que eso, si hay una guerra mundial, eso va a ser desactivada a través de varias bombas atómicas. Eso va a quedar al garete, porque difícilmente puedan mantenerlo los ingleses a tan larga distancia, aunque tiene voluntarios muy cercanos en el continente que le van a dar ayuda, pero no creo que sea suficiente, porque ya debe haber un despliegue de naves de submarinos y otro tipo de armas por parte de sus oponentes o enemigos a esta altura del partido. Eso era de vital importancia, y después el control al sur de Tierra del Fuego en el pasaje de Drake o el estrecho de Magallanes, que ahí sí se comparte con Chile, pero que no va a dejar de ser un territorio en disputa y nadie nos va a venir a pedir permiso para operar de las costas de Tierra del Fuego o la parte continental de Santa Cruz. Nadie va a venir a pedir permiso. Eso se la van a tomar el permiso por sí. Eso es obvio. Frente a los débiles, las potencias mundiales atropellan. Si usted está de acuerdo, si le permite bien y si no le permite lo mismo. Van a ocupar, van a prepiar y van a ocupar. No se van a sentar a negociar. Por eso el interés de Estados Unidos en hacer este salvataje. Ellos saben que son antipáticos ante los pueblos latinoamericanos, que acá no tienen, en las tierras de América Latina, no hay muchos y fervorosos partidarios del capitalismo salvaje norteamericano o anglosajón o europeo, no hay. Esa sea la verdad, por distintas causas, a lo mejor muy superficiales, pero es algo que se lleva en la sangre a través de la historia. Por lo tanto, esos dos lugares, digamos, las costas del río de la provincia de Santa Cruz, sobre el Atlántico, junto con Tierra del Fuego, más las islas declaradas Argentina y reconocidas como Argentina, entre la Antártida y el sur del continente, de la parte continental de Sudamérica, donde tenemos un rol para el control del tráfico marítimo. Eso, señores, va a quedar a merced de la disputa entre las grandes potencias enfrentadas en la guerra. Yo eso lo vengo anticipando hace mucho tiempo. Sin embargo, a todos esos opinadores de los canales, de los diarios, nunca les oí escuchar eso. No los escuché referirse a eso ni emitir ninguna preocupación. Al contrario, aplauden como focas
porque vamos a ser aliados de los norteamericanos, sin saber las implicancias que eso va a tener sobre nuestra población y sobre el destino nacional. La guerra entre Rusia y Europa, que es una de las que ocupan y en las cuales los europeos a través de la OTAN están realizando o interviniendo ya con banderas falsas que no terminan de comprobarse que sean atribuibles a Rusia. Las incursiones de drones, de aviones, todos los días hay un cuentito para eso. Es que están queriendo saturar la opinión pública mundial, pero pareciera ser que eso todavía la opinión pública mundial no les cree, y menos los pueblos europeos. Los norteamericanos tampoco, pero ellos por desinterés, porque ni fu ni fa, ni viene ni le va lo que pueda pasar en Europa o en otros países ajenos a los Estados Unidos, o alejados de Estados Unidos como es Europa y el resto del mundo, en Asia, así como en parte el extremo sur de Sudamérica. Por lo tanto, es cierto que los europeos, la OTAN y los países componentes de esa alianza han incentivado sus inversiones en material de guerra, pero restaurar los ejércitos y las fuerzas armadas de cada país y a su vez hacerlas coordinar con los otros países que forman la OTAN, eso lleva tiempo, mucho tiempo, y es muy caro. Todo este material que se ha desplegado en la guerra entre Ucrania y Rusia y que ha asombrado por su tecnología y por los nuevos elementos que se han empleado, lleva tiempo, lleva tiempo. No es fácil reconstruir ejércitos o restaurar el poder de combate de ejércitos que han sido abandonados desde hace más de 10 años sin las inversiones correspondientes. Hacerlo en poco tiempo no se puede hacer. Así que digamos, aparte del cacareo y de la amenaza la finta que hacen contra Rusia y tratando de justificar una bandera falsa como si fuera una agresión a algún país europeo y de asustar a la población europea, pareciera ser que por ahora no va a tener muchos frutos y pareciera que no es muy serio. A medida que transcurre el tiempo y que efectivamente se vea el producto de esa restauración de los ejércitos y de las Fuerzas Armadas europeas en cada país, ahí se podrá apreciar con mayor, detalle de qué es lo que puede ocurrir. Mientras tanto, todo se reduce a una guerra de palabras, guerra psicológica, guerra de política, guerra económica, como inicialmente fue pensada las agresiones que se pensaron contra Rusia, derrotarlo a través de un colapso económico y que eso produjera la caída de su gobierno. Bueno, eso puede suceder. Pueden suceder hechos más o menos pequeños, medianos. No creo que ninguno significativo hasta que eso no pueda tener un nivel aceptable y uniforme de eficiencia y de capacidad de reposición del material bélico, que es otro problema muy grande. La industrialización de los países europeos no se puede hacer en 2 años, 3 años, ni en 5 años. Esa reindustrialización fue abandonada en aras de que eso se haga en China y reabastecerse de China, que era mucho más barato
y más cómodo que hacer en Europa mismo el armamento. Y lo mismo ocurre respecto a Estados Unidos. Tienen dificultades, especialmente en la producción industrial del material bélico. Más si se tiene en cuenta la velocidad del desgaste y la destrucción de todo lo que es material terrestre, blindado, de lo más sofisticado, detección antiaérea, misiles antiaéreos, proyectiles de artillería. Eso no está en capacidad de hacerlo en 2 o 3 años. Eso va a tardar mucho tiempo. Y más al ritmo en que consume Rusia, por otro lado, que está preparada y cuyas fábricas están trabajando las 24 horas, sin parar, que tienen o han tenido mucho mayor previsión respecto a estos sucesos. Es decir que entonces, ¿cuál es la probabilidad del inicio? Yo creo que van a seguir todos estos amagues, estas fintas, estas tocadas de oreja, como se decía antes coloquialmente, estas provocaciones, mini provocaciones, para mantener el ambiente, tratando de que Rusia quiebre. Digo Rusia porque Rusia es el elemento fundamental en la guerra, si hay una guerra en Europa, una guerra mundial, al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Está bien, si eso por algún imponderable se salta directamente a una guerra nuclear, y eso es cierto, Estados Unidos tiene equipamiento bélico nuclear de primer orden, pero también lo tiene Rusia y eso se lo ha demostrado ahora en estos 4 años de guerra con Ucrania. Así que veremos. Yo por ahora sería cauto, creo que hay que estar preparado. Evidentemente nuestro país no puede hacer prácticamente ninguna preparación porque en esta situación de quiebra económica financiera no hay plata, efectivamente, no hay plata, no hay dólares para comprar y no hay dólares, por más que usted tenga dólares, no va a haber en el tiempo necesario de tenerlos, usarlos, saber emplearlos y estar adiestrado y adiestrar a las tropas en el uso de ese armamento que cada vez es más sofisticado. Así que bueno, estos son los inconvenientes, pero yo diría que hay que dormir con un ojo, porque todas las demás formas de la guerra híbrida se van a ejecutar. Atentados, filtraciones, infiltraciones, eso va a ocurrir, bombas que atacan, incendios que se desatan, etcétera, etcétera, inesperadamente en los lugares menos esperados, ¿no? El segundo término, la intervención de la Argentina en la guerra, está dada fundamentalmente por 2 cosas, que yo lo he separado, dado el baile que ejecutó el señor presidente de la Nación, el Habanaguila ese famoso el día lunes, ahí en el Movistar Arena. Creo que este hombre, él está absolutamente comprometido, no sé por qué ha tomado la decisión de que sea la Argentina la que se comprometa, cuando esto no fue motivo de ninguna campaña. Pero bueno, el argentino es así, lerdo con poleta de retardo. Poleta de retardo tenemos. Entonces, lerdo para reaccionar.
después explota, bueno, se ve, después reacciona y cuando ya prácticamente ya están en el aire de nuevo los proyectiles o misiles de la segunda tanda. Pero yo les advierto, créanlo o no, es problema de cada uno de los que me están escuchando y si ustedes aprecian, necesario advertir a otros argentinos de lo que puede ocurrir. Esta intervención de la guerra se basa fundamentalmente en lo que dijo el señor presidente Milei en el mensaje de la ONU de 2024. 2024 hace más de un año, que para la Argentina es como si nadie supiera nada, nadie escuchó nada y pasó. Las orejas no captaron nada. Los ojos no vieron nada relacionado con eso. ¿Qué dijo en esa oportunidad? A partir de este día, advirtió Milei, sepan que la República Argentina va a abandonar su posición de neutralidad histórica, que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Él considera que todo lo que hace el Estado de Israel es en defensa de la libertad. Por lo tanto, quiere decir que él va a pujar, va a embretarse o va a tomar partido. Él va a tomar, hay que ver si el pueblo argentino lo acompaña. Una cosa es que lo decía el presidente y otra que el pueblo argentino acompañe esa decisión. No creo que el señor Milei haya sembrado tanto el terror como para que se le obedezca por el terror al señor Milei. Pero bueno, está planteado esto, él lo ha advertido, él lo ha dicho, así que no se sorprenda, como la figurita que mostré recién del chancho. El chancho no es culpable, sino el que le da de comer. Los que le damos de comer somos nosotros. Yo cumplí la misión que puedo acá, en esto, advertir, volver a advertir, pues ya lo dije, así que vuelvo a advertir casi un año después, exactamente un año después que mostré esta placa. El segundo párrafo es esta otra, que es una contradicción patética con la anterior, patética. Solo un imbécil puede sostener dos cosas tan contrarias al mismo tiempo. O una es verdad y la otra falsa, o al revés. La que era falsa es verdadera y la que era verdadera es falsa. Pero las dos no pueden ser verdaderas. ¿Qué dijo el señor Milei en junio del 2024, publicado en Infobae? Una entrevista dada a la periodista Bari Weiss. Si puede agrandar, señor director, ¿qué le expresó durante el viaje presidencial en los Estados Unidos? Que incluyó una exposición en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Stanford. En esa universidad, el presidente de la Nación pronunció un discurso en la que dijo: amo ser el topo dentro del Estado. Yo soy el que destruye el Estado desde adentro. Bueno, o esto es realmente verdadero, y yo lo tomo como que es sincero el presidente, en principio es un sincericidio, porque si realmente lo está haciendo, tiene esa intención, no para su bien y para la eficacia de lo que dice que se propone, no lo debió haber dicho. Con esto que dijo, todos deberíamos estar muy alertados. Amo ser el topo dentro del Estado. Yo soy el que destruye el Estado desde adentro. Realmente no sé cómo él piensa
que va a participar, conforme a la reciente afirmación que dio que había dado, que mostré y que fue dada a las Naciones Unidas, participar en la defensa de la libertad, si él está destruyendo el Estado. ¿Con qué va a participar en la defensa de la libertad? O eso es mentira, o esto que dice ahora, que dijo antes, es mentira. Las dos cosas no pueden ser verdaderas. Pero son las contradicciones, hay que ver cuál elige en el momento decisivo, pero no es bueno eso. Es muy malo, diría. Es muy malo. No se puede tener gobernantes que piensen de esta forma y lógicamente y violen el principio de no contradicción. Y este señor lo está violando, que es la piedra fundamental, la piedra, digamos, sobre la que se edifica toda la lógica occidental, él que es tan occidental. Bueno, esto es así, no somos nosotros los que lo ha dicho, así que bueno. Bueno, señores, hacemos un breve paréntesis y volvemos retomando el tema de la masonería y el origen histórico de la guerra en Medio Oriente. ¿De dónde sale esto? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo se conspiró para que finalmente esto ocurriera? En un minuto estoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estimados amigos, de nuevo con ustedes para iniciar esta subtema que es la masonería y el origen histórico
de la guerra en Medio Oriente. Ustedes tienen acá esta, digamos, exhibición de fotografías dividida por la mitad. A la izquierda están representados personajes del siglo XIX y a la derecha del siglo XX. Entre los que están representados a la izquierda del siglo XIX es donde se origina este problema de la guerra entre judíos y árabes o entre judíos e islamistas, porque así no es con árabes, sino el problema es con islamistas. Por lo tanto, se debe entender que opuestos a las pretensiones judías del Gran Israel están islámicos que no son árabes y que son asiáticos, como la provincia china, que es una provincia china maometana, y los que están en el Asia, que no son árabes, en el centro de Asia, que hay muchas etnias mongólica, y que son árabes, son islamistas. Y está también en el sudeste asiático, también hay muchas naciones de mayoría islámica. Es decir, que no solo por eso hay que hablar de islámicos, no de árabes solamente, que están concentrados en el Medio Oriente y en la península arábiga y en África. Entonces, en el siglo XIX tenemos el trío más importante y los responsables más importantes, los que han hecho la preparación para que en este siglo ocurriera la Tercera Guerra Mundial. Sí, porque eso está escrito. Está escrito por uno de estos personajes. En primer lugar, Lord Palmerston es el que hizo esta reunión de estos otros dos. El general Albert Pike, que acá se ha corrido como siempre, Albert Pike, que no es el hombre de cabello corto que está a la derecha, y hay otro que está a la izquierda, que es de un cabello bastante largo. Ese es Albert Pike, un general sureño norteamericano, el jefe o el gran maestre de la orden masónica de Charleston. Fue un general sureño, obviamente. Y el que está con a la derecha de él es Mazzini, se está cruzado. Bueno, la correspondencia a la que yo hago referencia fue de Pike a Mazzini, donde se habla de un plan de desarrollar 3 guerras mundiales. Los que ustedes ven a la derecha, ese trío, no es que haya habido una coordinación o haya una comprobación documental de que estos han hecho una preparación o tenido en vistas esas 3 guerras mundiales, sino que son los 3 exponentes que a mi criterio más decisivos durante el siglo XX que han intervenido en estas cuestiones de índole masónica y satánica, porque estos hablan claro, estos 3 personajes hablan claro, igual que el general Pike habló muy claro, y esa interconexión entre Satanás y la masonería, por lo menos en algunas de sus obras. Uno es Aleister Crowell, que era realmente un hombre satánico y dedicado a eso específicamente, pero que sin embargo y extrañamente
tuvo acceso a todos los gobiernos de Europa y tuvo algún trato con los gobernantes europeos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Rockefeller hasta hace pocos años, David Rockefeller, que no se puede decir que Rockefeller tuviera una militancia satánica, sí una militancia masónica, por supuesto, probablemente atea, nada más, no tan extrema como la de Mazzini o Albert Pike. Y Bailey Palmer Hall, que fue reconocido como el doctrinario más importante de la masonería durante el siglo XX, el teórico más importante de la masonería. Estos tres han trabajado por la globalización, por la instauración del gobierno mundial, aunque no lo hicieron propiamente, pero sí participaron y tuvieron intervención en el proceso del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en toda esa arquitectura política que surgió y nos gobierna mundialmente desde hace 80 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Profesamente voy a esto porque esto es importante saberlo, porque si no vamos a creer que la animosidad o la enemistad entre árabes palestinos y judíos que ocupan ambos pueblos, la Palestina, por una decisión, una voluntad del gobierno británico de hacer una comunicación escrita a Lord Rothschild en tiempos de la Primera Guerra Mundial, ofreciendo como hogar de los judíos parte de la Palestina para que se radicaran ahí, pero también a los árabes que vivían ya y que habían estado ocupando la Palestina siglos anteriores, dado que muy pocos judíos vivían en Medio Oriente después de su expulsión, después del año 70, la destrucción del templo, la caída de Jerusalén en manos romanas y los sucesivos conquistadores que han ido teniendo esa zona del mundo, después la dominación turca, musulmana, durante 3 siglos o 4, hasta su establecimiento forzado y auspiciado y acunado por las nacientes Naciones Unidas a partir de 1945. Es necesario verle las caras y que sepan y que busquen ustedes en qué cada uno de estos hombres tuvo la responsabilidad de llevarnos a estas situaciones que se están desarrollando actualmente, por un lado en Israel, y que pueden seguir, digamos, detonando, particularmente si se prolongan esos hechos bélicos de Israel contra Irán, que es también un país islámico, aunque su islamismo no es el mismo que el de Arabia Saudita o del resto de los árabes que habitan en la península arábiga o ahí en la zona de Egipto. Bueno, yo he tomado un libro, una obra de William Carr, que fue un capitán de navío canadiense de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas inglesas,
pero canadiense y que sirvió en el Canadá y que fue un hombre muy estudioso de todos estos fenómenos de la masonería y del satanismo y demás cuestiones. Este autor falleció en 1959 y el libro que yo he tomado como referencia, el principal, hay varios más, pero para hacer esto en detalle tendría que dedicarle por lo menos 3 horas o 4. Es decir, no se puede hacer en un resumen y que se sepa todo. Requiere que también la investigación de los que reciben la punta del hilo, porque esta es apenas una punta la que estoy dando yo. De Pike a Mazzini se llama un párrafo de ese libro en la página 27. La Tercera Guerra Mundial, dice Carr, debe ser fomentada merced a las divergencias. Le hago una aclaración que me olvidé de hacerla y para no demorarme yo la eliminé. Hay previamente un relato de Carr sobre las cartas que fueron escritas por Pike en 1871 a Giuseppe Mazzini, que era el jefe de la masonería europea y especialmente italiana, en la cual habla de 3 guerras mundiales. La primera, la segunda, que ya se han desarrollado y cumplido, y esta tercera, que también la desarrolla como un plan esquemático, es decir, como como objetivo a alcanzar. Entonces yo me salté las 2 anteriores que fueron desarrolladas y el instrumento de ese desarrollo, que impulsó ese desarrollo, fue hecho a través de los instrumentos de los gobiernos europeos, fundamentalmente ingleses, y de la masonería fundamentalmente inglesa, que al abandonar muchos de sus territorios conquistados a los turcos y deshecho el imperio turco, luego y ocupado por los ingleses, ellos reinstalaron o instalaron sus logias masónicas y siguieron y siguen controlando. Desde entonces siguen controlando esos pueblos a través de las logias masónicas que ellos crearon junto con las organizaciones que salieron de esas logias masónicas y que existen. Una de ellas, la más famosa, es la de los hermanos musulmanes, una creación inglesa. Por eso no hay que extrañarse que Israel financiara a Hamás, no hay que extrañarse. Eso es lo más normal en este ambiente que estamos tratando ahora. Dice así: la Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada merced a las divergencias que los agentes de los iluminados atizarán entre sionistas, políticos y dirigentes del mundo musulmán. Estos de los iluminados requiere otra explicación, pero no se la puedo dar ahora. O son los Illuminati. Es otra explicación bastante compleja, densa, que requiere estudio y dedicación, pero que es necesario saberlo. Quien no sabe qué es y qué rol jugaron los Illuminati desde hace por lo menos 4 siglos, no entiende nada, no sabe nada. Entonces, las divergencias sembradas por esos agentes de los Illuminati, que atizarán la discordia entre sionistas y dirigentes del mundo islámico, musulmán. La guerra debe ser orientada en tal manera que el Islam, aclara, el mundo árabe comprendido en él a la religión de Mahoma, es decir, todo el mundo islámico, no solo los árabes. Sí, los árabes porque están en contacto con los judíos cara a cara y en el mismo territorio, ahí en Medio Oriente, pero también al resto del mundo árabe que está difundido y asentado
en el sudeste asiático, en Asia Central, en Rusia y ahora muy asentado en Europa con los inmigrantes. Y respecto al sionismo político, dice, incluido el Estado de Israel. Es decir, sería el mundo árabe, comprendido en él a la religión de Mahoma, y del sionismo político, incluido el Estado de Israel. Se destruyan mutuamente, mientras otras naciones divididas, una vez más, entre ellas, en este asunto, serán obligadas a luchar unas contra otras, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económica total. Es decir, que acá ellos prevén que la guerra debe ser de esa naturaleza, una guerra de aniquilamiento mutuo entre sionistas políticos. Evidentemente el sionismo es una organización política, y los miembros de las organizaciones islámicas o musulmanas o mahometanas. Destrucción mutua, es decir, que se exterminen entre ellos. Es una operación dialéctica a la cual son conducidos a través de los agentes infiltrados en cada uno de los bandos que buscan precisamente que se produzca esa, y trabajan para que se produzca esa confrontación. No para evitarla, sino para producirla, para inducirla, para fogonearla. Y que se logre, por supuesto, la destrucción total, el agotamiento total. Y si se puede, que desaparezcan ambos como consecuencia de las derivaciones de esa guerra y de esos conflictos que vayan a suceder. Sigue Pike. Conseguido el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, la devastación será de tal magnitud, es decir, después, cuando finalice la Tercera Guerra Mundial, va a quedar una devastación que será de tal magnitud que los internacionalistas terminarán pretendiendo que un solo gobierno mundial, sostenido por una fuerza de policía internacional, será el facultado para resolver los diferentes problemas nacionales e internacionales, volviendo imposibles nuevas guerras. El argumento aparecerá lógico a numerosas personas. Eso está en la página 28 del libro Peones en el juego, que yo le he referido, o que en inglés es Pawns in the Game. Bueno, entonces la Tercera Guerra Mundial no es que pasó porque tenía que pasar y porque, bueno, no se pudo evitar. Fue activada, fue preparada, fue inducida, fue empujada a que esos dos bandos se conformen y que luchen entre sí. Es típicamente dialéctico. Es una operación dialéctica. Y acá lo que le dice Pike a Mazzini es que al término se va a producir una síntesis. Esa síntesis va a ser el gobierno mundial, donde todos, cansados de la lucha, de la guerra, estropeados, debilitados, perdidas todas las fuerzas, todas las aspiraciones, van a preferir que haya un gobierno mundial que se ocupe de los asuntos del mundo, supuestamente para que no haya más guerra.
Esa es la síntesis en la que termina la Tercera Guerra Mundial. Sigue Pike. Nosotros, dice, ellos son partes de los Illuminati, que es una secta masónica también que ha copado ideológicamente a otras sectas más antiguas y nuevas que se formaron en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX. Lanzaremos a los nihilistas y ateístas, provocando un formidable cataclismo social que enseñará a las naciones, con todo su horror, los efectos del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la subversión más sangrienta. Obligados así a defender permanentemente contra la minoría revolucionaria, los ciudadanos exterminarán a esos destructores de la civilización. La multitud saturada de desilusiones frente al cristianismo, cuyos adoradores estarán en ese momento desorientados, recibirán la verdadera luz por la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer. Es decir, que al terminar esa guerra, evidentemente va a quedar un rezago de mucha gente nihilista que solamente ven la destrucción, no tienen otra aspiración que la de destruir, no tienen ninguna otra esperanza de organización, ni de amparo, ni de supervivencia que no sea a través del nihilismo extremo. Y de los ateístas, respecto a lo que quede de la civilización cristiana, también de eliminar a esos nihilistas, de sacarlos del medio. Es un nuevo proceso dialéctico entre los sobrevivientes del cristianismo y los que queden de los otros bandos y que se junten para reducir a esos nihilistas que no creen en nada, que no tienen ningún principio de organización, que no tienen ninguna aspiración humana, que son animales puramente, digamos, que no soportan a los hombres y a los otros hombres, salvo que estén esclavizados. Bueno, esos, digamos, después de eso, o en ese proceso, se irá recibiendo la luz verdadera que para ellos representa a Lucifer, el ángel de la luz, en su pura doctrina. Lucifer, para nosotros los católicos, es el equivalente de Satanás. Para ellos, Lucifer, para los masones de alto grado, Lucifer es el dios de la luz, no el dios de la oscuridad, no el dios del infierno, es el dios de la luz. Y al contrario, nuestro Señor Jesucristo y su Padre y el Espíritu Santo son la expresión de lo más abyecto que pueda existir, de lo más negro, de lo más despreciable, el equivalente a lo que nosotros consideramos a Satanás. No se olviden que Lucifer en un principio fue el ángel preferido por Dios, por su inteligencia, por su belleza, por sus dones que tenía, y que se sublevó contra Dios, se rebeló contra Dios e indujo a esa rebelión a Adán y Eva contra el orden establecido por Dios. Ella será al fin revelado al pueblo, esta nueva adoración a Lucifer. Será revelado explícitamente. Manifestación que resultará del movimiento reaccionario general
consecuente con la destrucción del cristianismo y del ateísmo, los cuales serán sometidos y destruidos al mismo tiempo. Como ven, ellos hacen otro movimiento dialéctico de tesis y antítesis. Por un lado, los ateístas y nihilistas, y por el otro, los remanentes del cristianismo que hayan quedado de la Tercera Guerra Mundial, para una nueva confrontación y en la cual provocarán la destrucción, lo mismo que se provocó en la primera confrontación dialéctica. Bueno, estos son los personajes que por fin han llegado a influir y a provocar una punta de esa guerra entre sionistas e islamistas que se está llevando a cabo en Medio Oriente y que veremos cómo continúa, a pesar de que en la semana que viene supuestamente van a firmar un tratado de paz, que esos tratados de paz de uno u otro lado son siempre precarios, siempre transitorios y que se rompen por cualquier razón. Es decir, que esa no es una paz, yo no la considero ninguna paz duradera. Eso va a continuar porque evidentemente los fines fijados por estos grandes sacerdotes de Satanás no es precisamente que terminen una paz y se abracen todos. No es ese. Es precisamente el reinado de Lucifer contra el desplazamiento de Cristo como rey de la creación y del mundo, el Dios de dioses, el rey de reyes. Bueno, acá Pike hace también una aclaración para que se entienda. Decimos por costumbre que nosotros adoramos a Dios, pero se trata del Dios que se adora sin superstición. La religión deberá ser para todos nosotros, iniciados de alto grado, mantenida en la pureza de la doctrina luciferina. Sí, Lucifer es Dios. Repito, para esta gente, Lucifer es Dios. Y por desgracia, Adonai, nombre dado por los luciferinos al Dios que nosotros adoramos, es también Dios, porque el absoluto no puede existir sino en tanto que dualidad divina. Así, la doctrina del satanismo es una herejía. La verdadera y pura religión filosófica es la creencia en Lucifer, el igual de Adonai. Pero Lucifer, Dios de luz y Dios de bondad, combate por la humanidad contra Adonai, Dios de las tinieblas y del mal. Con esto, estimados amigos, se cierra, digamos, cuál es el objetivo final y cuál es la naturaleza de esta lucha. Como yo lo expresé con ingenuidad, creyendo que sería comprendido hace 3 años cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia. Esta es una guerra religiosa, es una guerra teológica más que religiosa. Claro, los que me escucharon creyeron que entendieron, pero no entendieron. Esta es una guerra teológica, no simplemente religiosa, de estructuras temporales religiosas. Es una guerra teológica que supera y contiene, obviamente, a lo religioso temporal y a todos nosotros los que somos creyentes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo sé que esto es una puntita, yo le dije que esto no era una explicación completa. Deben quedar muchos vacíos para mucha gente.
Esta es una puntita. Yo les presenté la puntita para que ustedes tiren el resto del ovillo y puedan con estos datos empezar a enterarse, teniendo mucho cuidado en saber qué bibliografía toman y consultan. Por eso, evidentemente, es muy difícil en esta época de tremenda confusión intelectual e ideológica y religiosa, encontrar esa claridad respecto a las fuentes. Pero hemos dado el primer paso. Vamos a ver si por ahí ustedes tienen interés, damos otros pasos más y vamos cubriendo algunas etapas que puedan ir arrojando mayor luz. Lamentablemente, la Iglesia Católica no nos ayuda en ese sentido, como debió habernos ayudado a lo largo de la historia para esclarecer estos temas, y está muy difuso entre la gente y entre los fieles. Bueno, llego hasta acá y quedaría pendiente la segunda parte, que vamos a pensar con el director si vale la pena presentarla como una continuación o bien reformularla en función de los datos que tengamos dentro de 14 días sobre lo que hoy está preparado, pero que dentro de 14 días va a estar muy desactualizado y ya próximo a las elecciones. Pero le digo nada más lo siguiente, para terminar y salteándome todo. Les adelanto lo que era parte de mi conclusión. El número 41, señor director. Nadie ni nada cambiará. Gane quien gane. Acuérdense que la Argentina no tiene solución humana, como hemos expresado todos estos meses últimos, aunque sobrenaturalmente sí. Si Dios está en la misma tarea, si nosotros tomamos y somos instrumentos de la voluntad de Dios, humanamente no vamos a poder solucionar esto, porque esto es teológico. Si puede mostrar el número 40, señor director, y finalmente vamos a, porque hoy hablamos, porque estamos rezando o estoy rezando todo esto desde hace varios meses, precisamente porque hoy hablamos de Satanás mismo. Y esta oración de la medalla de San Benito precisamente es un remedio espiritual contra la influencia de Satanás y de sus espíritus malignos. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro. Yo diría, la Santa Cruz siempre sea mi luz y mi faro. No sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás. No me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas. Bebe tú esos venenos. Y para triunfar en esa guerra teológica, hacemos el ruego final de costumbre. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Les estoy muy agradecido, estimados amigos, por su generosidad, por haber escuchado los videos anteriores y espero que también ayuden a su difusión para que más compatriotas puedan conocer de primera mano y con fidelidad qué es lo que estamos enfrentando, qué es lo que debemos combatir y qué es lo que debemos defender a muerte. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y también
les deseo lo mejor a todos ustedes y que estos premoniciones o diagnósticos que estamos realizando desde hace largo tiempo no los perjudiquen. Hasta la próxima.